las 5 armas raras más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia de la humanidad se han desarrollado y producido tantas armas como durante la Segunda Guerra Mundial. La hiperproducción de tanques, artillería y especialmente armas de infantería alcanzó los millones. Algunas de estas armas se convirtieron en hitos en la historia de las armas. Los soldados combatieron en batalla equipados con MP-40, Thompson, M1 Garand, Sten y otras armas legendarias de infantería. Por otro lado, también había armas que, por diversas razones, se produjeron a una escala mucho menor. A veces en números tan pequeños que se consideraban una rareza, desconocidas para el público en general. Aquí tienes una lista de las 5 armas más raras de la Segunda Guerra Mundial, de las que quizás nunca hayas oído hablar. Tipo 100. El Tipo 100 no solo fue el subfusil de fabricación japonesa más raro, sino también el único que produjeron en una cantidad significativa. Curiosamente, a pesar de que los subfusiles eran perfectos para la guerra en la selva en el Pacífico y el sudeste asiático, los japoneses no sintieron una necesidad clara de incorporar este tipo de arma en su servicio regular. Las fuerzas imperiales japonesas habían comenzado a desarrollar subfusiles tan tarde como en 1934, mucho después que cualquier otra potencia importante. Sus 2 primeros prototipos, los modelos experimentales 1 y 2, no cumplieron con los estándares militares. Pero en 1940, el modelo experimental 3 fue aceptado por los funcionarios militares japoneses y entró en producción masiva en 1942 como el subfusil Tipo 100. Había 2 modelos básicos del Tipo 100. El primer modelo, el Tipo 140, era un arma voluminosa que disparaba un cartucho de pistola Nambu de 8 milímetros poco potente, a una baja cadencia de 450 disparos por minuto. Lejos de ser eficaz y propenso a atascarse, el Tipo 100 tenía varias características extrañas, como una mira trasera de tipo tangente, un anclaje para bayoneta e incluso un bípode en algunas versiones. El cañón cromado era una de sus mejores características. También había una variante del Tipo 140, que fue diseñada para uso de paracaidistas que incluía una culata plegable. El segundo modelo fue el Tipo 144, que apareció en 1944, cuando los japoneses decidieron simplificar y acelerar el proceso de producción. El Tipo 144 era un modelo mucho más crudo, pero más confiable. Se le quitaron detalles redundantes y tenía una tasa de disparo significativamente mayor de 800 disparos por minuto. Cuando cuentas ambos modelos del Tipo 100, solo se produjeron 25.000 de estos subfusiles. UDM-42. Sorprendentemente, uno de los subfusiles fabricados en Estados Unidos menos conocidos también fue uno de los mejores. El UDM-42 fue un subfusil diseñado por la empresa High Standard Manufacturing para uso comercial. Cuando comenzó la guerra, atrajo la atención de la United Defense Supply Corporation. Esta organización estaba en estrecha conexión con el servicio secreto de los Estados Unidos y tenía la intención de usar el arma para actividades clandestinas en el extranjero. La UDSC tomó el control del proyecto y entregó la producción a la compañía Marlin, que comenzó el trabajo en 1942. La característica más interesante del UDM-42 era que estaba diseñado para disparar cartuchos de 9 milímetros Parabellum. Este calibre era inusual para el mercado de los Estados Unidos, pero era bastante común en Europa, porque la intención estadounidense era usar el arma para operaciones de resistencia en la Europa ocupada por los nazis. Incluso la apariencia general del arma daba la impresión de que estaba diseñada para la guerra irregular, ya que carecía de cualquier característica innecesaria. Al mismo tiempo, era un arma de alta calidad, hecha de partes bien mecanizadas con una tasa de fuego de 700 disparos por minuto. Era un arma confiable y muy precisa que era fácil de operar y mantener, incluso en condiciones difíciles. Una característica curiosa era el doble cargador tipo caja de 25 cartuchos que permitía recargas rápidas, otra ventaja para los combatientes de la resistencia que lo usaban. Ya sea por los requisitos específicos o por el exigente y costoso proceso de producción, no se produjeron más de 15.000 UDM-42. Debido al hecho de que estas armas fueron utilizadas por la resistencia subterránea, hoy en día existen muy pocos registros de su uso. Los pocos registros que se han encontrado documentan su uso en la región mediterránea. FG-42. Entre las armas icónicas en el arsenal alemán, que se produjeron en cientos de miles, también había algunas de igual calidad, hechas a una escala mucho menor.
Una de estas armas fue el Fallschirmjägergewehr 42 o fusil paracaidista 42. Un arma que se hizo por insistencia de Hermann Göring, ya que quería que sus paracaidistas de la Luftwaffe tuvieran un fusil mejor que sus homólogos del ejército. El arma era una mezcla de un fusil de asalto y una ametralladora ligera. Se proyectó para ser utilizado como un fusil de asalto, pero estaba recamarado en el potente cartucho estándar de 7.92 milímetros. El FG-42 también tenía una empuñadura inclinada, una culata grande y un bípode, características más cercanas al concepto de ametralladora ligera. Aún así, los paracaidistas alemanes lo usaban estrictamente como un fusil de asalto, no como un arma de apoyo, porque era más ligero que el fusil semiautomático estándar del ejército, el G-41. El FG-42 fue considerado un diseño revolucionario que con el tiempo influiría en armas futuras, como el uso de láminas de metal y plástico en la construcción de la ametralladora estadounidense M60. El FG-42 era un arma accionada por gas, capaz de disparar tanto en modo semiautomático como automático. Al igual que muchos otros diseños de armas alemanas, el FG-42 era un arma de calidad, confiable y fácil de manejar. Su única desventaja era el cargador de caja ubicado en el lado izquierdo del arma. Esta posición causaba que el arma se desequilibrara al disparar ráfagas. Aunque el FG-42 era un arma de alta calidad, se produjo en una cantidad muy limitada. Ya sea por los altos costos de producción o porque la industria alemana estableció sus prioridades en armar a sus unidades regulares del ejército, la producción del FG-42 se detuvo después de que solo se fabricaron 7.000. A pesar de ser una verdadera rareza dentro del vasto arsenal alemán, este fusil automático se ha ganado un estatus legendario como una de las mejores armas de la guerra. El registro más notable de su uso fue durante la famosa incursión de Gran Sason, la misión de rescate aéreo de Benito Mussolini. Más 38. Puede que el FG-42 haya sido el arma que salvó la vida de Mussolini, pero fue el subfusil francés Más 38 el que supuestamente la terminó. Uno de los partisanos italianos que participó en la ejecución del dictador estaba armado con el Más 38, un subfusil relativamente desconocido de la Segunda Guerra Mundial. El Más 38 fue un proyecto de la famosa empresa francesa fabricante de armas Saint-Étienne. El programa de desarrollo duró varios años hasta que se finalizó en 1938 con un diseño que estaba adelantado a su tiempo. Desafortunadamente para la empresa, el cliente que lo ordenó, el ejército francés, decidió no comprar el arma. Sin embargo, una vez que comenzó la guerra, los franceses instaron a la fábrica a producir el arma en las mayores cantidades posibles, pero ya era demasiado tarde. El Más 38 era un arma de calidad, hecha con piezas mecanizadas a partir de metal sólido, lo que las hacía muy resistente, pero también muy costosa. También requería muchas horas de producción, demasiadas para producir una gran cantidad de armas en un corto periodo de tiempo. Lo que hacía al Más 38 distintivo respecto a otros diseños de la época era que carecía de todas las características innecesarias. No tenía bípode, adaptador para bayoneta, freno de boca ni ninguna otra característica que la mayoría de los subfusiles poseían. El Más 38 era un arma pequeña, con un resorte de retroceso alojado dentro de una culata de madera. Era compacto y muy fácil de manejar. El único problema real era que usaba el infame cartucho de 7.65 milímetros Longue, que era un cartucho de pistola usado exclusivamente en Francia. Debido al inicio tardío de la producción, se fabricaron menos de 2.000 subfusiles Más 38 al comienzo de la guerra. En 1940, el ejército alemán capturó la fábrica de Más y continuó la producción del subfusil, pero su uso se limitó a Francia debido a su cartucho exclusivo. Las armas se distribuyeron principalmente a unidades policiales y guarniciones alemanas durante la ocupación de Francia. Algunas encontraron su camino a países cercanos, como Italia, pero en general, el Más 38 fue una verdadera rareza durante la guerra. Carabina Delisle. En comparación con las armas producidas en cientos de miles durante la guerra, aquellas hechas en unas pocas miles de unidades se consideraban una rareza. Aún así, había armas de servicio que se producían en una escala aún menor de alrededor de 100 unidades. Este fue el caso con la carabina Delisle británica. La carabina Delisle no comenzó en el buró de proyectos, sino en la casa de un ingeniero y entusiasta de las armas, William Godfrey Delisle. Había hecho su primera carabina suprimida en el calibre 22 para cazar pequeños animales.
A principios de 1943, las noticias de esta innovadora carabina llegaron a la sede de operaciones combinadas de la Oficina de Guerra Británica. El mayor Sir Malcolm Campbell invitó a Delisle a llevar la carabina a su oficina, donde se familiarizó con su característica más impresionante, su operación casi silenciosa. Este fue el comienzo de una cooperación que resultó en el primer prototipo. La carabina Delisle, calibre 4.5 ACP, pasó sus pruebas con las mejores calificaciones. No producía destello en el cañón y era completamente silenciosa a una distancia de 50 yardas o 46 metros. El mayor Campbell estaba emocionado y ordenó que se hicieran más. Luego, Delisle fue transferido a la fábrica Fort Dagenham en Londres, que fue contratada para la producción. La primera fase terminó en solo 17 carabinas hechas a mano, construidas utilizando partes de otras armas. La base era la culata acortada de un fusil Lee Enfield Mark III, con un mecanismo de bloqueo. El cerrojo y el receptor fueron modificados para cartuchos calibre 4.5, y se les adaptó un cañón alterado de subfusil Thompson, mientras que el cargador provenía de una pistola Colt M 1911. La característica más singular era su supresor integrado de aproximadamente 38 centímetros de largo, una invención del propio Delisle. El lote inicial de 17 carabinas fue desplegado inmediatamente a las unidades de comando. El arma fue aceptada oficialmente en servicio en 1944, después de una serie de pruebas comparativas con subfusiles Sten silenciados. El contrato fue otorgado a la compañía de armamentos Stirling para producir 500 carabinas, pero al final de la guerra solo lograron producir 130. La versión Stirling era diferente de la original en varias características, la más notable de las cuales era un agarre de pistola añadido y una culata plegable. Las carabinas Delisle fueron utilizadas exclusivamente por unidades de comando británicas, aunque algunas llegaron a manos de operativos del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Debido a la naturaleza de sus operaciones, hay muy pocos registros de dónde se utilizaron estas carabinas. Aunque relegadas del curso principal de los eventos, estas raras armas de la Segunda Guerra Mundial se hicieron su camino en la historia de las armas pequeñas. Fue solo un conjunto de circunstancias, en lugar de su calidad, lo que hizo que nunca entraran en producción masiva a gran escala. En manos de soldados en todos los frentes de batalla, estas armas eran tan letales como otras armas que se produjeron a una escala mucho mayor.